Bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la primer sesión del módulo de Derecho Penal 1 para este periodo del mes de mayo. Y como siempre acostumbro hacer con una primera sesión, vamos a revisar primero algunas cosas que espero ya manejen, y si no las manejan, bueno, pues suele ser de mucha utilidad. Voy a compartirles pantalla. Lo que vamos a ver primero, pues en realidad no tiene que ver con el curso, sino con el manejo de la plataforma primero. Y en este manejo de la plataforma ya deben de estar viendo mi pantalla. Cuando ustedes ingresan a su campus virtual, quiero abordar el tema precisamente de información. Fíjense que es muy común que gran parte de los entregables que envían, de las tareas, de los retos que nos envían, presentan deficiencias en cuanto a las fuentes de información que han consultado. Es por eso que les quiero recordar que cuando entran a su campus virtual tienen aquí de este lado su centro de información digital o biblioteca digital de la UVEG, que al momento de ingresar les presenta varias pestañas. Dentro de ellas está la de base de datos, y en base de datos hay varias de las librerías o bibliotecas que la universidad ha contratado para ustedes. Particularmente aquí para la carrera de Derecho, los que a mí me han sido de más utilidad han sido los que encontramos en el portal eLibro o eCátedra, que es al que les sugiero entrar. Y a este portal les va a ser conveniente, más no indispensable, pero sí muy conveniente, que cuando lo usen, lo hagan iniciando sesión con su correo y su contraseña de la universidad virtual. Si fuera la primera vez que ingresan y no se los permite ingresar, aquí en la parte de abajo viene la manera de solicitar se les conceda el acceso. Bueno, ya habiendo ingresado a su biblioteca virtual, aquí arriba tienen su barra de búsqueda, y por ejemplo para esta materia, pues afortunadamente hay varias obras que van a ser de utilidad. Cualquiera de ellas nos va a ser útil, la verdad, cualquiera de ellas. Está aquí de Introducción al Derecho Penal, y cualquiera de las que vienen, en realidad cualquiera de las que vienen, pero precisamente como en de Introducción al Derecho Penal, ustedes, me queda muy claro que van a encontrar, por ejemplo, en lo que es su tarea del foro, que es la que ahorita están haciendo en esta segunda semana del curso, su tarea del foro. Prácticamente con este libro pueden realizar su tarea. Vamos a meternos a por poner el ejemplo. Y les decía que es de mucha utilidad porque cuando ingresan ustedes con su correo electrónico tiene muchas funciones disponibles. En este caso no, pero muchos de ellos están disponibles para descarga. Recuerden que es librería, que es una biblioteca. Entonces, como biblioteca, los libros que ustedes encuentran aquí son a modo de préstamo, por lo que tienen una vigencia. Ustedes descargan el archivo, va a estar disponible o vigente durante la cantidad de días que se indica, y después de eso el archivo queda inutilizable, pero pueden descargar un archivo nuevo tantas veces como ustedes deseen. Dentro de las herramientas que están, hay por ejemplo aquí la de obtener cita en el formato APA, que eso va a ser muy útil, bueno, pues precisamente porque es un requisito que en todas sus tareas les piden. Incluso hay la posibilidad de leer, de que la computadora les lea el libro, que también puede ser muy útil si están de repente haciendo alguna otra actividad, sobre todo de las de tipo doméstico, que en ocasiones podemos hacer mientras estamos haciendo pues simultáneamente otra actividad. Que esto es como lo que les comentaba, ¿recuerdan? Ok. Bueno, este es uno de los lugares en donde les recomiendo hacer consulta de información. Que les comento precisamente de la biblioteca virtual la biblioteca virtual de la universidad. Incluso, por ejemplo, les decía, bueno, pueden poner que se los lean, pero también precisamente pueden hacer subrayados, pueden hacer anotaciones, pueden incluso imprimir una parte. Hay límite por derechos de autor, no pueden imprimir la obra completa, pero sí pueden imprimir, y difícilmente van a requerir la impresión de la obra completa,
pero, por ejemplo, en este curso hay el material suficiente para realizar sus retos. Bueno, otro de los lugares donde ustedes pueden hacer consulta de información es lo que se conoce como el Google académico. Hay muchos lugares, realmente aquí no los vamos a ver todos, solamente pues por tener alguna opción adicional de lo que vienen usando. Y este Google académico, pues es también el buscador Google, pero va a ser muy útil precisamente cuando estamos tratando de conseguir fuentes de información. Y vamos a poner algo tan simple, por ejemplo, igual, el mismo título, Derecho Penal Mexicano, le sugiero mucho acotarlo a ello, porque pues el Google es un buscador de tipo internacional o multinacional. Y vamos a abrir, pues, qué tipo de resultados nos arroja, ¿no? Bueno, con estos vamos a ver qué fue lo que nos abrió. Y como ustedes se dan cuenta, en este caso, en los 3 casos que abrimos, en dos de ellos, nos arrojó libros de derecho penal completitos, en PDF, completitos. En este caso son el mismo. No son el mismo libro, tienen una presentación similar, pero no son el mismo. Y tienen esto sí la posibilidad de generar la descarga, es decir, nos los podemos apropiar de manera permanente. Y también, bueno, a veces vienen precisamente ingresos a otras plataformas, a otros repositorios. No me gusta mucho a mí explorarlos, en realidad yo prefiero cuando me arroja de inmediato el resultado para consultar un libro completo. Y bueno, pues ese es otro de las opciones que tenemos para conseguir buenas fuentes de información o fuentes de información que reúnen precisamente las condiciones de lo que se les requiere. Yo les decía precisamente que deben de buscar en una fuente, perdón, una fuente de información. Bueno, lo que deben de buscar es que cumpla con los mismos requisitos que se les solicitan a ustedes, que son que cuente con un aparato crítico, es decir, que cuente con una cita de autores, con referencia de autores, para poder verificar que lo que les presenta el autor en el libro es producto también de una investigación que ha realizado, que tiene una seriedad académica, vaya. Y por último, digo, no son las únicas fuentes, pero son 3 de las que creo que les pueden bastar. Es usar el mismo buscador, sea el que ustedes estén ocupando, el Google o el que es de Microsoft o el Mozilla, el buscador que quieran, más o menos todos tienen las mismas herramientas de tipo universal, y estas herramientas de búsqueda son lo que les recomiendo utilizar, que no es lo mismo, por ejemplo, que ustedes le digan a Google, búscame derecho penal mexicano, y por ejemplo, pues ustedes ven aquí el tipo de resultados que les puede arrojar, a que ustedes le digan, por ejemplo, dame derecho penal, puede ser mexicano o no, dame derecho penal, pero entre comillas. Cuando ustedes le dicen a Google, dame derecho penal, sin comillas, Google les puede buscar resultados que digan derecho o que digan penal o que digan derecho penal. Cuando ustedes lo ponen entrecomillado, se restringe la búsqueda a que sea la frase completa. Siempre que ustedes ponen entre comillas es que les arroje la frase completa tal cual. Y considerando que la mayoría de los documentos o de los libros están en formato PDF, por ejemplo, si ustedes le dicen, quiero que me des este resultado, pero que me lo des en PDF, va entonces muy probablemente a arrojarles ya lo que es un libro, el capítulo de un libro o una revista. Y si, por ejemplo, vamos a pensar, aquí decíamos que a mí me gusta o quiero ya un autor en específico, o quiero una librería Porrúa, o quiero una librería UNAM, pues le puedo decir, ¿sabes qué? Dame algo de derecho penal que esté en PDF y que además tenga como referencia a la UNAM o la Porrúa o lo que ustedes digan, ¿no? Y entonces vamos a encontrar, perdón, si se fijan los resultados que ya me arroja Google, son diferentes a lo que me arrojó hace un momento. Bueno, vamos a ver aquí precisamente. Y este libro, por ejemplo, que nos está arrojando, es un libro que yo les recomiendo mucho
porque es un libro muy simple, muy propio para cuando se está estudiando la licenciatura. Es decir, sin ser un libro claro, sin ser complejo, muy complejo en cuanto a su contenido, pero que cumple precisamente con lo que decíamos, con el rigor académico de estar citando fuentes y estar citando los autores en los cuales se basa la información que se consulta. Bueno, pues este es un buen resultado de los que pudieran estar utilizando. De igual forma, bueno, aquí arroja en este caso debe ser el capítulo de un libro, y en muchos de los resultados que arroja, que son de la UNAM, en muchos de ellos es una revista. Ya vi aquí que dice que es una revista. En muchos de ellos aquí van a ver que les da el vínculo para consultar precisamente el libro completo, porque hay muchas ocasiones que me dicen, sabes, es que lo que sucede que no tengo la información completa. Bueno, no tienen la información completa porque si se quedaron hasta aquí y decir no sé de quién es este libro, no sé cómo se llama, pues sí, efectivamente no tienen información completa, pero si se vienen al vínculo de arriba, pues ya les da precisamente la obra completa. Incluso aquí viene también la ficha bibliográfica para conocer los datos de la obra, que dicho sea de paso, como pueden ver, parece ser que es esta misma, pero en una presentación diferente. Sí, es la misma obra. Y igual les decía, aquí viene incluso la información completa para poderla citar. Y en algunos de los casos, algunas de estas librerías también les da la posibilidad de contar con la cita en formato APA, formato estándar, tarjeta cita bibliográfica. Bueno, este es otro resultado que arrojó. También aquí nos está diciendo que acá podemos consultar el libro completo. Y aquí hay otro libro. Y aquí también podemos consultar el libro completo. Bueno, si ustedes fijan, ya aquí encontramos varios lugares en donde podemos conseguir fuente de información muy confiable y podemos evitar el uso precisamente de otro tipo de resultados. A manera de ejemplo, lo que sucedió con su primer entregable de este módulo, el relativo al control social, pues muchos precisamente se fueron y obviamente me buscaron control social, le pusieron probablemente derecho penal, probablemente, digo, no lo sé, tal vez ni siquiera eso. Y, por ejemplo, muchos se fueron inmediatamente a este resultado, al primero que les salió. Es muy común que me pongan este resultado como fuente de consulta. Y si ustedes se fijan, no significa que esta información que venga en este portal de abogados sea equivocada. Digo, no lo sé si es correcta, es equivocada, yo supondría que es correcta. Pero el primer problema al que nos enfrentamos, pues es precisamente que no cuenta con un autor. Y por otra parte, además de que no cuenta con un autor, esta información no se establece de dónde se obtuvo. No tiene citas, no tiene referencias. Y es precisamente lo que les digo de que son fuentes de consulta que deben de evitar porque no cumplen con ese rigor académico que se les solicita a ustedes como estudiantes. En este tema de control social y particularmente en los temas que vemos en este materia de Derecho Penal 1, a diferencia de lo que pasa con su curso de Derecho Penal 2, no pasa mucho si consultan autores y consultan sitios que no se refieren al derecho penal mexicano, porque de hecho este módulo tiene que ver con la parte teórica y la parte teórica proviene principalmente de diferentes países, proviene de autores italianos, autores alemanes, pues autores también españoles, de diversas nacionalidades. Pero lo que sí sucede en otras materias es de que si ustedes realizan este tipo de consultas, muchas veces les hacen referencia a legislación, a artículos, jurisprudencia, que no corresponden al derecho penal mexicano y lo introducen ustedes como si sí correspondiera. Entonces van a estar citando fuentes de información, van a estar citando normativa que no es nacional y pues por ende van a estar equivocadas sus respuestas en sus retos. Es muy importante entonces que si van a estar consultando información de diversos sitios, por lo menos en caso de que estén consultando normativa, se aseguren que sea normativa nacional. Dicho sea de paso,
y a pesar de que casi no lo consideraría necesario para los alumnos de Derecho, porque pensaría yo que ya lo entienden y lo manejan, pero no quiero dejarlo pasar, es que cuando vayan a consultar o cuando hagan consulta de legislación, se vayan por favor a consultar la de los sitios oficiales. En este caso, bueno, si se trata de una legislación de tipo federal, se venga de diputados federal. Si se trata de una legislación estatal, bueno, vayan a la Cámara de Diputados de la entidad federativa que corresponde. Por favor, no consulten códigos, no consulten leyes que no provenga de estos sitios, porque en muchas ocasiones no van a tener ustedes la certeza, primero les decía de que se trate de legislación nacional y segundo de que se trate de legislación vigente. Entonces es muy conveniente que lo realicen la consulta en estos sitios. Y esto es lo que les quería comentar respecto de fuentes de información. No olviden lo que ya les he comentado, que deben de consultar su guía APA que les pone la universidad en cada reto, porque deben de tener muy clara la diferencia entre citar y referenciar. Entre citar y referenciar lo que son sus fuentes de consulta. Y aquí pongamos de ejemplo cualquiera de estos libros que quiero pensar que lo han puesto aquí. Déjenme ver dónde tenga citado algún autor. Ok, bueno. En este caso, bueno, y acuérdense que el formato APA cambia de tal manera que ahorita vamos en la versión 7 y ustedes tienen su guía en versión 6 y cuando se escribieron sus libros puede ser que hayan utilizado formato APA, puede ser que hayan utilizado cualquiera de los otros formatos de citar fuentes bibliográficas que haya. En este caso no es formato APA, pero cumple con los requisitos de lo que les quería comentar. Una cosa es citar, aquí por ejemplo, este autor nos está citando al diverso autor García Ramírez y nos está señalando aquí García Ramírez en cuál obra. Bueno, una cosa es citar, que es precisamente aquí en el texto mencionar de quién corresponde la idea, reconocer la autoría de una definición, y otra cosa es el listado de referencias, que generalmente lo vamos a encontrar al final como el apartado de bibliografía. Bueno, entonces, es requisito académico citar y referenciar. No pueden poner solamente al final un listado de autores que refieren haber consultado, sino que en lo que es, por ejemplo, si es su ensayo, tienen que en el ensayo mencionar qué idea de ese autor, qué definición de ese autor están tomando, citar al autor y en el listado final referenciar la obra completa. Entonces son dos cosas diferentes, de tal manera que no pueden poner al final en el listado de referencias una obra que no han citado en su ensayo. Para poner una referencia al final, tienen que haber citado al autor o algún concepto, alguna idea, reconocer autoría de lo que está haciendo, porque en el ensayo tienen que confrontar ideas de autores. No pueden en este momento, como quien dice, perdón por la expresión, hacer un ensayo de ronco pecho. Tiene que ser confrontar, tiene que investigar y tiene que confrontar ideas de los autores que han consultado. Generalmente les piden al menos 3 autores. Bueno, tendrían que estar citando 3 autores al menos y poner al final referencia de la obra completa, o sea, de los datos completos de la obra que han consultado. Esto en cuanto a fuentes de información. La mayoría han realizado ahorita su primer reto en cuanto al control social. Aquí, por ejemplo, ahorita que hicimos la búsqueda, nos arrojó un texto precisamente que hace referencia al control social. Si alguien tiene una duda en cuanto a este reto, si quieren, me lo pueden plantear ahorita en un momento. En realidad, no es este módulo de los de Derecho Penal, no es uno de los que yo considere que tiene una complejidad en cuanto a la elaboración de los retos, particularmente el tema del ensayo es atender a 2 preguntas muy sencillas en relación al control social y al papel de la familia como medio de control social informal, porque si ya revisaron su material de estudio, recordarán que hay el control social formal y el control social informal. Entonces, a final de cuentas, este es un tema muy sencillo. Hay que hacer una pequeñísima investigación de 3 autores, responder esas preguntas, cubrir la extensión mínima que les piden, que son 4 cuartillas a renglón y medio. Es un tema relativamente muy sencillo. Su segundo entregable
con franqueza también es un entregable, su segundo reto es también un reto muy sencillo. Me refiero a los que son de tarea, que es la participación en el foro. Como todos los foros que ustedes cursan o todas las actividades de foro, recuerden, se compone de 2 fases. Una primer fase en donde participan en un foro y una segunda fase en que realizan un entregable. En este foro tienen esta característica que las preguntas que responden en el foro y las preguntas que responden en la tarea que envían son exactamente las mismas. Van a encontrarse, si no es que ya se los encontraron, algunos foros donde son diferentes las preguntas del foro a las preguntas que se ponen en el entregable. Es como quien dice si hicieran dos tareas en algunos foros. En este caso no, es por eso digo que es mucho más sencillo. Y las preguntas que van a responder son en torno al ámbito, a los ámbitos de validez de la norma penal. Resulta que el derecho penal, estos ámbitos de validez corresponden a un control, a un medio de control sobre esta actividad del Estado tan importante que es pues la de precisamente ejercer el derecho penal, el derecho punitivo. Y esos límites tienen que ver, ya lo vieron ustedes o lo están analizando ahorita que están estudiando el material o que están haciendo su tarea, que son, por ejemplo, el ámbito de validez espacial, donde tanto la norma como las autoridades encargadas de su aplicación están restringidas a un ámbito geográfico específico, que puede ser un ámbito geográfico de carácter nacional o un ámbito geográfico, por ejemplo, de carácter estatal, que tienen que ver con la extensión geográfica de la República o la extensión geográfica de las entidades federativas, y que a su vez también hay ciertas ficciones, como pueden ser precisamente las extensiones a este territorio que constituyen, por ejemplo, las embajadas, que constituyen, por ejemplo, las aeronaves, los barcos, y están los otros ámbitos de validez, el ámbito de validez temporal, que tiene que ver con la vigencia de la norma. Ustedes saben que las normas tienen una vigencia, tienen también el tema de vacatio legis que ya han estudiado, y a su vez también hay el tema de la retroactividad o la irretroactividad de la ley, en este caso de la norma penal. Eh, esta tarea precisamente de los ámbitos de validez, yo les decía que afortunadamente en todos los libros de derecho penal, no van a encontrar un libro de derecho penal, se los juro, que no les mencione los ámbitos de validez de la norma penal. Yo les sugiero entonces muchísimo que hagan esa tarea a los que aún la encuentren elaborando a través de la consulta de estos libros. Pueden hacerlo ya sea en cualquiera de estos que encontramos en internet o aquí en los que mencionamos a través de su portal de la universidad virtual, donde les decía, en cualquier libro van a encontrar precisamente este tema de los ámbitos de validez, e incluso van a encontrar ejemplos. Es bien importante, les decía, que con independencia que se los esté recordando la tarea o no, todos, siempre que hagan una tarea, si están tomando una definición de un libro, citen al autor. El ejemplo traten ustedes de elaborarlo por ustedes. Si pueden hacer un ejemplo donde puedan ubicarlo en una norma penal, mucho mejor. Si pueden, si no pueden hacerlo y están tomando un ejemplo del autor, por lo menos hagan referencia que es un ejemplo del autor, no tomen como propio un ejemplo que no están creando ustedes. Pero les decía, en prácticamente todos los libros van a encontrar este tema. Entonces, no me hagan, por favor, de veras, no lo hagan precisamente esto de buscar de una manera tan simple ámbitos de validez de la ley penal. No hagan esto de buscarlo en Google de esta manera, digo, habiendo, por ejemplo, esto que ya les comenté de fuentes de información bibliográfica muy confiables, pues no hagan esto. No, insisto, decía yo, no porque tenga algo de malo, no porque sea incorrecta la información que tienen, sino por lo que les comentaba, porque no hay forma de que ustedes puedan corroborar en esta etapa de estudiantes que esa información es correcta, que esa información es cierta. No saben quién es el autor de este material, entonces les decía, por favor, pues tómenlo de un libro, va a ser mucho más enriquecedor.
Y además estos ámbitos de validez de la norma penal que creen también vienen en la legislación. Entonces, insisto, les recomiendo mucho lo hagan por estos medios. Entonces, van a responder esas preguntas y en el mismo foro van a señalar una conclusión. Hay la segunda fase donde les piden señalar, ya saben, estas preguntas de reflexión que les piden en todos los foros. Y yo les recomiendo mucho, pues, que esas preguntas de reflexión, yo les digo o los invito a contéstenlas en el mismo foro. En realidad no es requisito ponerlas en el foro, pero yo creo que es mucho más útil compartir la reflexión con sus compañeros, compartir la reflexión con más personas que únicamente con el asesor. No están obligados a ello, pero yo les recomiendo hacerlo por generar mayor diálogo con sus compañeros. Y la otra, de igual manera, sus fuentes de consulta. Yo les sugiero siempre en todos los foros y en todas las tareas, señalarla por cada respuesta que dan. En este caso entiendo que como es un tema muy simple, muy sencillo que van a encontrar en el mismo libro que estén consultando, no hay problema en que lo pongan en realidad hasta el final, pero a manera de recomendación general para sus foros, sus tareas les recomiendo que las fuentes de información, sus fuentes de consulta, las manejen por respuesta. Así su asesor puede verificar en realidad qué respuesta tomaron de qué lugar y verificar que no incurran en una situación de plagio y entonces o de deshonestidad académica y evitar una confusión respecto del trabajo que estén presentando donde se les vaya a clasificar o catalogar, como les decía, como plagio o como deshonestidad académica. Dicho sea de paso, el plagio y deshonestidad académica la van a evitar con algo tan sencillo como citar y referenciar la fuente de consulta que están tomando. Y la otra cosa que comentar respecto de este tema del foro, recordarles las réplicas a sus compañeros de equipo, deben ser al menos dos réplicas, y las réplicas deben ser enriquecedoras, deben de aportar algo. Hay foros en que les piden responder una pregunta específica también para la réplica. En este caso, no, en este caso solamente es comentar con los compañeros, pero esa réplica, les decía, debe ser enriquecedora. Deben de evitar aquellas de agradezco la observación, agradezco tu comentario, o estoy de acuerdo con lo que dijiste, o está muy completo lo que señalaste, muchas felicidades. Entonces deben de ser comentarios enriquecedores, aportarle, por ejemplo, algo que viste, si estás apreciando tal vez o no te convence el ejemplo que está planteando del ámbito de validez, puedes señalarlo, puedes aportar un ejemplo que tú le quieras compartir o por ejemplo, si tú fuiste alguien que buscaste en el código una referencia a ese ámbito de validez, pues puedes decirle, oye, te comento que este ámbito de validez lo encontré en el artículo tal del Código Penal, por poner un ejemplo. Y prácticamente en cuanto al foro, es lo que habría que comentar. Les recuerdo también lo que les comentaba, que es importante que vayan acostumbrándose a realizar los retos conforme al calendario que se les va dando. El asesor tiene libertad para marcar el calendario, pero por regla general o por recomendación general, a la mayoría de los asesores les van a indicar lo que ya les he comentado, insistido tanto. Retos de la unidad 1 en la semana 1, retos de la unidad 2 en la semana 2, retos de la unidad 3 en la semana 3. Las semanas inician el lunes y terminan el domingo. Entonces, ¿por qué esa recomendación? Primero, para que aprovechen el material, no se atrasen y no sean los alumnos que elaboran todos los retos en el día último o en el día penúltimo, porque si ustedes consultan el material únicamente en los últimos 2 días, es muy evidente que solamente están tomando el material mínimo necesario y no están haciendo consulta adicional, y créanme que eso no va a ser enriquecedor para sus estudios, no van a tener una buena formación profesional, porque si ustedes se fijan, el diseño de sus lecciones son lecciones que están diseñadas para realizar las actividades de aprendizaje llamadas retos. Pero cada lección tiene al final una bibliografía que es la que ustedes deberían estar consultando para realmente aprender los contenidos del curso. Entonces, deben de tomar el tiempo suficiente para hacer el curso, de tal manera que yo la verdad les voy a recomendar que quienes puedan continuar tomando una materia por módulo, yo les recomiendo seguir tomando solo una materia por módulo en vez de más de una,
porque a manera que avanza, no sé si ya lo notaron, ahorita a lo mejor no lo han notado tanto, pero a partir de aquí van a notar que los retos son más complejos, requieren una inversión mayor de tiempo y va a ser un poco difícil estar elaborando los retos de dos materias al mismo tiempo. Bueno, y la otra razón por la que se los comentaba es porque precisamente en unos 2 o 3 módulos que ustedes vayan avanzando, periodos modulares me refiero, también se van a encontrar que en la parrilla de evaluación, en sus criterios de evaluación, van a encontrar el factor tiempo, en donde viene una escala de días de atraso en cuanto a la fecha establecida para entrega del reto. Por ejemplo, lleva un día, de 1 a 3 días, de 3 a 5, más de 5, por poner un ejemplo, y pueden perder hasta 10 puntos de cada reto por retraso o atraso en la entrega de la tarea. Entonces es muy importante que se vayan habituando a elaborarlos con esta distribución, con esta anticipación, para que obtengan siempre la posibilidad de la mayor puntuación posible. Y la otra es que también es facultad del asesor establecer tiempos, por ejemplo, para la elaboración de segundos intentos, de tal manera que el asesor válidamente puede establecerles, como les he señalado en este caso, que después de que ustedes tienen calificado un primer envío, tienen como máximo, por ejemplo, 48 horas para realizar un segundo envío. Recuerden también fechas importantes, la primera ya pasó, primer viernes de cada módulo, fecha límite para tramitar la baja de una materia con reembolso de la cantidad pagada, y luego tenemos en ese mismo sentido tercer viernes de cada módulo o viernes de la tercera semana, que es la fecha límite para dar de baja una materia ya sin reembolso de la cantidad pagada de la materia, pero pueden darlo de baja con la finalidad de que una persona que considera que no va a tener el tiempo, no ha tenido el tiempo suficiente para realizar el curso, puede tramitar la baja en lugar de resignarse, por ejemplo, a reprobar la materia, ¿no? Y entonces evitar un historial negativo en su cardex académico. Bueno, y entonces esto venía a colación porque ese tercer viernes, que es fecha límite para dar de baja la materia, también es una fecha importante porque es el último día que se tiene para realizar segundos envíos. Entonces también es importante realizar sus tareas con oportunidad para que tengan oportunidad también quien así lo necesite de hacer su segundo envío y tener su segundo envío evaluado pues, de manera correcta y de manera perfecta. Aunado a que no dejen sus tareas para el penúltimo día, porque ustedes han visto que ocasionalmente hemos tenido o experimentado problemas con la plataforma por saturación en el último día de actividades. Entonces hay que prevenir todo eso, estamos en temporada de lluvias, hay que prevenir falta de internet, hay que prevenir problemas de la energía eléctrica. Bueno, perdón por el comercial aquí de aspectos generales del curso, y esto estamos entonces en cuanto a el reto que corresponde a esta semana. Permítanme ingresar al curso. Déjenme hacer una pausa porque voy a matar un alacrán. Con permiso, un momentito. Estoy con ustedes. Perdón, es que este año ya me picó uno. Bueno. Bueno, como veíamos precisamente, ahorita la expectativa es que hayan podido realizar ya el reto 1 y el reto 2 de la unidad 1. Si no lo han realizado, no se preocupen, están muy en tiempo. Como decíamos, en este módulo todavía no tienen vigente esta posibilidad de que se les reste puntuación por entregas tardías.
Entonces están muy en tiempo de llevar el curso bien, están muy en tiempo de realizarlo de manera completa, pero la recomendación es que ya hayan terminado esto. Entonces yo sí les insisto mucho que si no lo han hecho, se apuren a realizar estas actividades y de tal manera que explicábamos ahorita también la unidad 2 con su reto 3, que es el tema del foro. Vamos a tener una segunda sesión, los que puedan asistir a ella, pero aprovechando que tenemos algo de tiempo, me voy a anticipar un poquito para decirles lo que les comentaba. Si han realizado ya los retos de unidad 1, si han realizado los retos de unidad 2, es conveniente que puedan avanzar con retos de la unidad 3. ¿Por qué? Porque en la unidad 3 tenemos precisamente dos retos que juntos suman el 40%, 40 puntos del total de su módulo. Entonces, si se fijan, es una carga un poquito grande que es conveniente pues puedan empezar a avanzar. Y perdón, déjeme regreso un poquito porque es un tema también, una duda muy recurrente que me plantean en torno a los foros, que qué hacemos si en mi equipo no han participado, si mis compañeros no han participado. Bueno, primero, recuerden, no vamos a detener nuestra participación por la falta de participación de los compañeros. Sin embargo, aunque el trabajo no es en equipo, es una actividad colaborativa y como tal, a mí me sorprende en muchas ocasiones que me dicen, es que mis compañeros no participa nadie, pero tampoco agota el alumno un mínimo intento de contactarse con ellos. Entonces, yo sí les recomiendo y les insisto primero, bueno, lo primero que tendrían que hacer si sus compañeros no han participado es comunicarse con ellos, deberían de comunicarse con ellos, para informarles que ustedes ya han participado, informarles, oye, estoy en tu equipo, invitarlos a participar, por ejemplo. Y la segunda sería que si esto no ha dado resultado, les decía, no vamos a detener la participación, sobre todo considerando lo que les decía que en futuros módulos el factor tiempo de entrega cuenta. Entonces, yo lo que les digo siempre es, dependerá de su asesor, pero la mayoría de los asesores les permitimos participar en otro equipo, pero habrá que cumplir reglas específicas. La primer regla específica sería que en el equipo o los equipos en donde participamos con réplicas, tendríamos que presentarnos también, porque si no van a empezar a recibir ustedes comentarios como de que compañero te equivocaste de equipo. Entonces, lo primero que hay que hacer es en el equipo que decidimos participar, que ya no fue el de nosotros, hay que informarles que pertenecemos a un diferente equipo, que estamos participando ahí porque en nuestro equipo no hubo participación. Y lo siguiente que tendríamos que hacer sería, en el equipo que nos correspondía trabajar originalmente, tenemos que dejar aviso, bueno, tenemos que dejar lo que fue nuestra participación general, pero además tenemos que dejarle aviso a los compañeros que hemos participado en retroalimentación ya en otro equipo, porque eso también al asesor nos va a servir para verificar cuando tenemos que checar que han participado ya en réplicas, pues saber en qué diverso equipo participaron. Aunado eso, no olviden que en sus retos hay que poner la captura de pantalla de esas réplicas que realizaron y si pueden especificar el equipo en el que participaron, mucho mejor. Voy a aprovechar también ahorita esta última parte para comentar algo que también es una pregunta muy común cuando hacen capturas de pantalla. Y cuando hacen capturas de pantalla, um, déjenme cerrar esto y abrir una pantalla nueva, aquí está. Cuando hacen capturas de pantallas en el tipo de procesador que estén trabajando, los que estén usando Microsoft, los que estén usando cualquier otro formato libre como este que les estoy presentando, los que lo conozcan, este procesador de textos, la mayoría tienen una interfase más o menos similar y tienen opciones más o menos similares. Y lo que les quiero llamar la atención es que hay muchas ocasiones en que cuando vamos a poner, por ejemplo, aquí una impresión de pantalla. Ok. Y me regreso aquí. Ok. Que tras haber hecho, por ejemplo, las capturas de pantalla y pegarlas, sucede que
Vamos a abrir ese archivo. Práctica, ok. Vamos a hacerlo más grande, perdón. Para que nos funcione el ejemplo. Ok. Ok, por poner un ejemplo, ¿no? Nos ocupa aquí 411 kilobytes, que en realidad es poco, ¿no? En realidad sigue siendo poco en este caso, pero lo que les quiero recomendar o advertir que cuando lleguen a experimentar problemas para poder subir un archivo en la plataforma porque excede el tamaño recomendado, lo que pueden hacer es señalar la imagen que han pegado, irse a sus herramientas de imagen o de formato y déjenme, aquí van a encontrar una opción, les digo, hay que buscarla en el tipo de procesador de textos que estén utilizando, pero los actuales, la mayoría tienen este tipo de función que viene de comprimir imágenes. Por ejemplo, comprimir imágenes, y le pueden decir a ustedes, comprímeme todas las imágenes que tengo en el documento, y aquí le dicen el tipo de resolución que va a hacer, que por ejemplo la más pequeña es web pantalla, le dan ustedes a aceptar. Vamos a cerrar el archivo, vamos a guardarlo, nos regresamos acá y vamos a ver si nos hizo alguna modificación en el tamaño. Entonces ya ven, de 411 que medía hace un momento, ahora mide 225 kilobytes. Bueno, es una forma de reducir el tamaño del documento. Bueno, ya está esta última recomendación en torno a ello. Y decía que si pueden avanzar entonces con los retos de unidad 3, pues bueno, qué bueno que lo puedan hacer. Y quiero comentarles algo. Estos retos de la unidad 3, estos retos de la unidad 3 se refieren a este tema de teoría del delito. Van a ustedes repasar esta dogmática penal y los tres principales sistemas teóricos. Y es bien importante, quería comentarles esto, porque aunque al ingresar a hacer su reto, a hacer su reto número 4, les pone como requisito solamente haber leído o haber estudiado la lección 9 y 10, en realidad necesitan haber estudiado la lección 9, 10, 11 y 12. No van a poder realizar con su unidad 9, con su lección 9 y 10, únicamente con ellos no van a poder realizar su reto 4, no lo van a poder comprender. Entonces yo les recomiendo que a pesar de que solo les pide estas dos lecciones, realicen su reto 4 hasta que hayan estudiado lecciones 9, 10, 11 y 12. De igual manera, su reto 5 sucede exactamente lo mismo. Si ustedes ahorita se brincaran el reto 4 y se fueran a hacer reto 5, les va a pedir solo lección 11 y 12, pero en realidad necesitan estudiar lecciones 9, 10, 11 y 12. Es algo similar a lo que les pasó con su reto 1 de control social, que realizan su reto 1 de control social con lección 1 y 2, pero su lección 4, que aborda ese tema, la ven hasta después. Precisamente si ustedes se dieron cuenta, era más fácil haber elaborado su reto 1 si hubieran terminado sus 4 lecciones de la unidad 1 antes de iniciar su reto de control social, porque ese es un tema que ven en su lección 4. Entonces acá pasa algo similar. Insisto, elaboren su reto 4, habiendo estudiado, las 4 lecciones de la unidad, 9, 10, 11 y 12, y de igual forma elaboren su reto 5, hasta que hayan estudiado esas 4 mismas lecciones. Este tema de lo que son los sistemas teóricos lo voy a dejar para su sesión de la próxima semana, los que nos puedan acompañar. De este curso, de este módulo, en realidad es el tema que es un poquito más complejo. Sin embargo, los retos no son complejos en realidad. Es un reto, ambos retos que les piden son relativamente sencillos. Para quienes se me adelanten
quienes se me adelanten a elaborarlo, solamente les voy a decir una cuestión de tipo formal. No se olviden en su reto 4 que deben citar y referenciar formato APA. En la parte del sistema funcionalista, busquen y asegúrense que los sistemas los estén buscando en fuentes que tienen que ver de tipo penal. Hay un sistema funcionalista que nada tiene que ver con el sistema, con este tema teórico penal. Entonces me acaban señalando funcionalismo conforme a eso otro que nada tiene que ver, y me acaban citando autores que tampoco tienen nada que ver con este funcionalismo de los sistemas teóricos penales. Y para su reto 5 también otra cuestión de tipo formal. Necesariamente tienen que ubicar, este reto 5 es de estos en donde tienen que consultar notas periodísticas. Entonces, necesariamente tienen la conducta que estén ubicando en la nota periodística, tiene que ser de relevancia penal, tiene que tener una relevancia penal. Si no tiene una relevancia penal, la nota periodística no sirve para la actividad. Y esa conducta que primero tienen que identificarla como precisamente de relevancia penal, posteriormente necesariamente tienen que identificarla tipificada, tienen que identificarla en un código penal que estén ustedes consultando, o sea, el código penal, por ejemplo, de la entidad federativa donde ustedes estén radicando. Hay que identificar esa conducta en un tipo penal. Entonces hay que señalar el tipo penal. Solamente como un adelanto para quienes se pongan a realizar ya ese reto, que ahorita no vamos a alcanzar a abordarlos, los abordamos en la siguiente sesión. Y déjenme regresarme a la pantalla de ustedes para que si alguien me quiere comentar algo, me lo pueda decir. ¿Quiere comentar alguien algo? Sí, adelante, Héctor. Y también me pueden preguntar en el chat, si alguien lo quisiera hacer. Maestro, ese del reto 5 yo tengo una duda ahorita, Sí. estoy confundido, porque quise agarrar una nota periodística como por ejemplo el gobernador que le giraron ya orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero, pero todavía cuenta con el fuero por ser el gobernador. Pero estaba checando en la Constitución, o bueno, en la ley, que si ¿cómo se llama? Alcalde ahora, el presidente municipal, sale de su estado, ya pierde su fuero y ahí sí puede ser detenido. Es ahí donde yo tengo esa duda, si puedo tomarla o no tomarla, o de qué lado puedo tomar para hacer mi trabajo. Ok, puedes tomarla, pero con el enfoque adecuado o con el enfoque correcto. Porque si te vas a abocar a tratar de dilucidar si tiene fuero o no tiene fuero, si en su estado o no en su estado, si por un delito o por el otro, pues no te va a ser de utilidad para el objetivo de la tarea, porque ahí lo que se tiene que analizar son diferentes cosas, y en donde creo que en realidad la mayoría de las cosas que vas a encontrar en prensa o que vas a encontrar en redes sociales, pues francamente son incorrectas y muy evidentes, la verdad, con franqueza, para cualquier profesional del derecho, para cualquier incluso alumno que lleve un avance en la carrera. Creo que la mayoría de la información que están manejando, insisto, pues no es correcta, y como estamos grabando la sesión, pues no me voy a pronunciar sobre ello al respecto, pero si no, al final podemos comentar algo con gusto. Pero para esta tarea no es precisamente parte del objetivo analizar ese tipo de cosas. Aquí lo que estamos analizando precisamente es, en esta etapa tan temprana, en su primer acercamiento al derecho penal, estamos analizando para este primer acercamiento, dice, qué tipo de conducta delictiva. Entonces, si tú vas a tomar la nota para analizar la conducta que se le esté atribuyendo al señor gobernador, pues te va a ser útil. Si vas a identificar esa conducta en un código, te va a ser útil. Y si vas a verificarla
responsabilidad que se atribuye en el código a quien comete esa conducta, pues también te va a ser útil. La nota periodística, en realidad, lo que te decía, lo único que vas a hacer con la nota es identificar una conducta que tenga relevancia penal, y esa conducta la vas a identificar con un delito en un código, una conducta tipificada, y vas a buscar cuál es básicamente, cómo se sanciona ese tipo de conducta de acuerdo a lo que dice un código. Entonces, por eso te decía, en este reto, si no citan un artículo de un código, pues en realidad no están atendiendo ni a la respuesta B ni C que se les está solicitando, porque lo básico, pues es precisamente, dicen, la conducta es típica. Si tú contestaras que la conducta no es típica, si la conducta no está tipificada, pues entonces no va a ser difícilmente va a tener una relevancia penal. Y entonces, ¿cómo podrías clasificarla como conducta delictiva si no se encuentra tipificada en un código? Entonces sí te puede servir, pero si lo analizas desde ese punto de vista de lo que es específicamente la conducta que se atribuye en este caso a esta persona de la vida pública, de la vida política del país. Yo uso esta liga para citar. Esa liga para citar, me imagino que es precisamente, mira, mientras sea formato APA, lo que pasa que el documento de formato APA de la Asociación de Psicología es un formato, es un documento muy extenso, muy, muy extenso, de tal manera que muchas universidades hacen guías como la UVEC, que hizo un resumen para poderles facilitar a ustedes la actividad. Muchas universidades cuentan con sus guías resumidas también. En general, mientras sea formato APA, no vas a tener mayor problema. Hay sitios en donde tú pones datos y te lo arroja también en formato APA. El mismo procesadores de textos tienen la función de te pregunta, no sé si lo han utilizado, llenas una tablita con los datos y te lo puede poner en formato APA, en formato Chicago, en formato del que sea. Bueno, mientras estén haciendo formato APA no van a tener este problema porque están cumpliendo con el requisito, no importa si es en este caso la guía de la UVEG, tal cual el documento extenso de la Asociación de Psicología o una página del Instituto Tecnológico de Monterrey. Sesión prestada para esta, con una cuenta, me imagino, sí. Está bien, Juan, no hay problema. Entonces, Héctor, pues no sé si ahí conteste lo que preguntaste. Si alguien más quiere preguntar o comentar algo, pues también adelante. Sí, maestro, muchas gracias, muy claro todo. Bueno, ojalá tengan ahí oportunidad. Creo que Juan, ¿quieres escribir algo ahí en el chat también? Te veo como que allí activo. Ok. Ramiro, Andrés. Bueno, si alguien tiene alguna duda, me comenta. Por lo pronto, vamos a despedirnos. Me quedo un minutito nada más para con ustedes después de terminar la grabación. Y vamos a dejar esto para poder compartir a sus compañeros que no nos pudieron acompañar a la sesión para que la puedan consultar después. Déjenme terminar la grabación. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente sesión. Y detener grabación. Ok.